Quédate aquí con nosotros porque tengo la línea telefónica y de antemano, bueno, le agradezco que nos tome la llamada al senador Armando Ríos Peter, coordinador de los senadores de la Asamblea Constituyente. Armando, un gusto saludarte, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes, con su amplio auditorio. Se encuentra conmigo Eduardo Higuera, quien amablemente siempre ha estado con nosotros en este tema de la Asamblea Constituyente. Y bueno, de entrada preguntarte, Armando, mañana ya el primer martes de la Asamblea Constituyente, ¿cómo se ve? Pues bien, mira, tuvimos la instalación el pasado jueves con ánimo constructivo y en la intención pues de construir un buen proyecto. Ya estamos en la plena revisión, no solamente del documento que entregó el jefe de gobierno, sino de algunas propuestas que hay para el reglamento. La intención es que en estos 10 días, del jueves hacia adelante 10 días, a más tardar el 5 de octubre, digamos que sería la fecha perentoria del transitorio, tenemos que tener definidas comisiones, votar a la mesa directiva, pues ya trabajando y obviamente, insisto, con ánimo constructivo y con la intención de sacar una buena constitución para la Ciudad de México. Llega el momento ahora sí de la verdad, Armando, y aquí hace apenas unos segundos platicábamos sobre la necesidad de que no sea un trabajo constitucional lleno de buenas intenciones nada más. No, sino que sea en realidad un proceso de trabajo serio. Hay que imprimir derechos, pero también hay que imprimir obligaciones. Me parece que ese es un planteamiento para darle seriedad y responsabilidad a los trabajos, involucrar a los ciudadanos, involucrar a la gente, a los capitalinos en este proceso me parece que va a ser fundamental, y hacer una política de parlamento abierto para meter, para involucrar visiones, planteamientos, propuestas, críticas. Me parece que es la forma en la que hay que dar un trabajo serio y que no quede, como bien lo dices tú, en buenas intenciones. Así es. Eduardo. Senador, buenas noches, Eduardo Higuera. Quisiera preguntarle algo. Desgraciadamente, aunque usted menciona que ha sido con ánimo constructivo la instalación de la Asamblea, solo se ha hablado de estos conflictos, quién es más veterano, por decirlo de algún modo, quién no, esta cuestión de que Morena está cuestionando todo el proceso. ¿Cómo se garantiza que no va a haber problemas? Tenemos un deadline muy específico que es el 31 de enero del próximo año. ¿Cómo se garantiza que no va a haber todos estos conflictos en los cuales hemos destacado tanto en las últimas legislaturas, tanto a nivel del Senado como de la Cámara de Diputados? ¿Cómo saber que esta Asamblea Constituyente de verdad va a funcionar y no se va a caer en luchas estériles y discusiones que no lleven a nada? Mira, yo creo que frente a ese reto, que siempre lo hay, siempre hay el riesgo de que haya grupos que lo que quieran sea generar una dinámica de estancamiento del propio avance, de poco avance. Pues yo creo que está sobre todo hacer política. El Parlamento precisamente es lo que posibilita dialogar, abrir espacios de encuentro, generar puntos de coincidencia, y yo creo que quienes hemos tenido el alto honor de ser legisladores, pues sabemos que esa es, digamos, la chamba que uno tiene que llegar a hacer, encontrar puntos de consenso, evitar que los disensos sean lo que quiere. Ahí donde hay disensos, pues lograr con argumentos y con claridad en las posiciones, pues identificar de qué manera se pueden resolver. Yo creo que eso es algo fundamental. Tenemos con toda claridad, tú lo dices, Eduardo, hacia el 30 de enero la obligación de tener ese trabajo terminado, de tal manera que sabemos que hay fechas perentorias, que hay tiempos establecidos, y que por lo tanto la responsabilidad de hacer política pues se vuelve superior, o se vuelve todavía más importante. Hay que encontrar consensos, y me parece que es el reto fundamental para pensar una constitución para los capitalinos y para que la Ciudad de México pueda tener pues este documento listo, como lo establece la Constitución Federal. Sobre todo que aquí el reloj legislativo no lo van a detener y no podrá alargarse más. Es mucho lo que se juega, Armando. ¿Qué temas, qué temas son los más importantes a trabajar? Aunque lo es todo. Yo creo que hay capítulos muy importantes. Un capítulo de derechos humanos que es, digamos, lo que ha distinguido y lo que ha caracterizado
la visión progresista de las últimas 2 décadas en la Ciudad de México, la necesidad de armonizar y de generar mejores mecanismos de coordinación entre alcaldías y gobierno central en una ciudad pues que es un todo muy complejo para proveer bienes y servicios públicos, pues es por sí mismo un tema fundamental para ser creativos y no caer en problemas que ya se han visto en otras entidades federativas que no deben de repetirse. Cuestiones que tienen que ver con combate a la corrupción, buena administración de los recursos públicos, garantizar un pacto fiscal que le dé sostenibilidad a esos derechos. Pues me parece que son de los ejes de articulación más importantes en los cuales pues la ciudad capital puede darle muchas luces al país en muchos temas que hay que pensar de manera creativa y con una visión moderna. Senador, perdón, una última pregunta, es en 2 partes. Una, ¿se va a abrir a la ciudadanía estas discusiones? ¿Se van a hacer foros a los que puedan acudir la sociedad civil? Porque sabemos que básicamente es una asamblea partidista. Y segundo, ¿se ha pensado en hacer un referéndum para que la ciudadanía acepte por voto directo o se exprese por voto directo del proyecto final de la Constitución? Pues sí, mira, eso que comentas tú, lo segundo, es un planteamiento que se ha venido escuchando de manera reiterada. Me parece que será parte fundamental de las discusiones. Habrá que identificar cuáles son las posiciones de las bancadas que se están constituyendo. Yo te doy mi posición en lo personal, y me parece que es algo favorable, positivo, el tener la opinión de los ciudadanos respecto al producto final a través de un referéndum. Suena una idea interesante, positiva. Pero eso pues, sobre la marcha habrá que irlo discutiendo. Y sobre la participación de los ciudadanos, yo creo que es fundamental. Los reglamentos que hemos venido revisando incorporan como una obligación que las comisiones abran espacios para el debate, para la propuesta, para la crítica de ciudadanos, de organizaciones, pues de los que viven y sufren en la Ciudad de México y que van a ser los principales receptores de este documento. Yo en lo particular soy un fiel creyente que el Parlamento abierto y los mecanismos de incorporación de la visión ciudadana enriquece las propuestas legislativas y por lo pronto esa es mi convicción, así es como vamos a estar trabajando estos temas que tienen que ver con participación ciudadana, con pacto fiscal, con movilidad, pues con todos y cada uno de los elementos en los cuales hay pues mucha organización y mucha participación muy proactiva aquí en la Ciudad de México y que hemos venido trabajando con gente que está involucrada en estos temas. Pues bueno, vienen 3 meses intensos de, vamos a decirlo así, de negociación y de análisis constructivo en torno a la Constitución, a la primera Constitución de la Ciudad de México. Armando Ríos Peter, te agradezco mucho como siempre. Gracias enormemente, que tengan pues una feliz noche y sobre todo muchas gracias por dedicar el tiempo a este tema que es muy importante para la capital del país y obviamente para todo México. Así es, Armando, muchas gracias, muy buenas noches. Saludos, buenas noches. Buenas noches, el senador Armando Ríos Peter. Y pues vienen temas muy intensos, vienen semanas muy intensas en este asunto, que sí, yo creo que pueden estar cargadas de buenas intenciones, pero tienen que dar resultados. Sí, definitivamente. Una de las cuestiones más interesantes es que esta Constitución tiene una fecha fatal. Sí. Entonces, de algún modo se los van a tener que arreglar para que todos los conflictos que puedan surgir en el camino y todos los planteamientos sean escuchados, sean analizados y sean resueltos. Sí, es lo que le decía aquí, el reloj legislativo no se detiene y le continúan más adelante. No, hay un deadline, ¿sí? Un día D, que es el 31 de enero de 2017. Y no hay más. Tendrá que estar construida, aceptada, autorizada, analizada, cuestionada. Sí. Nuestra Constitución de la capital del país va a tener que estar completa para esa fecha. Perfecto. Eduardo, como siempre, un gusto. Muchas gracias.